tipos de hormonas. ¿Sí? Aquí arriba tenemos las hormonas peptídicas o proteicas, ¿sí? Esteroideas y los derivados de aminoácidos. ¿Okay? Vamos a hablar de características más específicas de cada tipo de hormona. Bien, empezaremos por las hormonas peptídicas o derivados de proteínas, si ustedes quieren. ¿Dónde se sintetizan, se almacenan? Esa es una gran pregunta. Estas hormonas peptídicas generalmente se sintetizan por anticipado. ¿Okay? Por lo tanto, se almacenan. ¿En qué se almacenan? En vesículas secretoras. ¿Okay? Entonces están dentro de la célula esperando para ser liberadas. Ya están sintetizadas. Eso es lo bueno. Solamente necesitan un estímulo para que se liberen a la circulación. ¿Cómo se liberan? Es otra gran pregunta. Por exocitosis. ¿Sí? Exocitosis. Necesitan ser envueltas por la membrana plasmática y así recién salen a la circulación. ¿Cómo se transportan en la sangre? ¿Necesitarán transportador? No. Estas hormonas peptídicas pueden ir disueltas en el plasma, no necesitan transportador. La vida media de estas hormonas es breve, no duran mucho, eso es normal. ¿Dónde está el receptor? ¿Quién les va a recibir a estas hormonas? Obviamente la célula efectora, pero ¿dónde las recibe? A nivel de la membrana celular. Esto es muy, muy importante, ahorita vamos a ampliar más. ¿Cuál es la respuesta cuando se une esta hormona a su receptor? Activa un segundo mensajero. Muy importante esto de las hormonas proteicas. Estas actúan mediante un segundo mensajero. Les adelanto, ¿qué se llama ese segundo mensajero? Es el AMP cíclico. ¿Sí? AMP cíclico. ¿Sí? Respuesta general en la célula. ¿Cuál es la respuesta que produce esta hormona? Modificación de proteínas e inducción de síntesis de nuevas proteínas. Eso es lo que hace generalmente. ¿Sí? Ejemplos, ya habíamos hablado en la anterior diapositiva, pero les aumento una más, la insulina. La insulina también es una hormona proteica. ¿Sí? Muy bien, vámonos a las hormonas esteroideas. Se sintetizan según demanda a partir de sus precursores. ¿Quién es el precursor de las hormonas esteroideas? El colesterol. Pero se sintetizan a demanda, no están almacenadas, no están esperando, hay una señal para salir. ¿Ok? Segundo, se liberan por difusión simple. ¿Por qué se liberarán por difusión simple? Porque son pues hormonas lipofílicas. Todo lo que es lípidos pasa por la membrana por difusión simple. ¿Sí? Es un concepto básico de fisiología. Transporte. ¿Necesitarán proteínas transportadoras? Sí, estas hormonas necesitan proteínas transportadoras. La vida media es prolongada, a diferencia de las anteriores. La unión al receptor, esto es muy importante. ¿Dónde le está esperando su receptor? En el citoplasma o en el núcleo. No es en la membrana, como las hormonas proteicas. Respuesta, activan genes. No necesitan un segundo mensajero, se estarán dando cuenta. ¿Sí? Actúan directamente sobre la transcripción genética. ¿Qué más? Respuesta general, inducen síntesis de nuevas proteínas, muy similar a lo que ocasionaban las hormonas proteicas. Ejemplos, ya hemos nombrado algunos, ¿no? Estrógenos, andrógenos, cortisol. Bien, vayámonos al tercer grupo, derivados de aminoácidos. Estos derivados de aminoácidos, ¿de qué aminoácidos son derivados? Aquí dice, de la tirosina. ¿Sí? Se forman a partir de la tirosina. Los vamos a clasificar en dos grupos, catecolaminas y hormonas tiroideas. El ejemplo clásico son las hormonas tiroideas, como les había comentado. ¿Okay? No voy a hablar de ninguna de estas características porque son muy similares a las hormonas peptídicas o proteicas. ¿Okay? Simplemente quédense con que las hormonas tiroideas pues serían la T4 y la T3, ¿no? Y ese otro subgrupo son las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Ejemplos.
adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Sí? Muy bien. Esa es entonces la clasificación según la naturaleza química de las hormonas. Bien, jóvenes, vamos avanzando. Glándulas y órganos blancos. Esto voy a ir pasando un poquito rápido, ya que es muy general. Las glándulas endocrinas pueden dividirse en dos grupos, clásicas y no clásicas. A ver, ¿qué se refiere? Las glándulas clásicas son pues la hipófisis, tiroides, paratiroides, islotes pancreáticos, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Esas son glándulas endocrinas clásicas, ¿no? Todos conocen esas glándulas, todos saben que son glándulas endocrinas, ¿ok? Pero actualmente la endocrinología se está expandiendo tanto que actualmente tenemos otras células endócrinas, ¿ok? Estas células endócrinas están localizadas principalmente a nivel del corazón. ¿Sabían que el corazón se puede comportar también como una glándula endocrina? Seguramente lo sabían, les hago recuerdo. Por ejemplo, a nivel del corazón hay una hormona llamada el péptido natriurético auricular. ¿Sí? Péptido natriurético auricular. ¿Cuál es la función? ¿Qué les dice su nombre? Natriurético. ¿Qué es un natriurético, jóvenes? Lógica. Alguien, por favor, no sean malos. ¿Qué es un natriurético? ¿Qué es un diurético? Diurético, más fácil. Van a ser medicamentos que nos van a ayudar a... Ese es un medicamento diurético. ¿Pero qué es un diurético? ¿Cuál es la función de un diurético? Eliminar agua. ¿Sí? Correcto. Y un natriurético elimina sodio. Se elimina sodio por la orina. Entonces, el péptido natriurético auricular se sintetiza a nivel de las aurículas del corazón y se encarga de eliminar sodio a través de la orina. ¿Para qué queremos eliminar sodio nosotros? Para regular la presión arterial. ¿Sí? Para regular la presión arterial. Sí, seguramente disminuir la presión arterial. El riñón es otro órgano endocrino que tiene células especializadas que también elaboran hormonas. La eritropoyetina es una de esas. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Formación de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. ¿Sí? Tenemos otra hormona que es la renina. ¿Para qué sirve la renina? Clásica. Para aumentar la presión arterial, ¿no? Aumenta la presión arterial, renina, angiotensina, aldosterona. Se acordarán de ese sistema. El tejido adiposo también es un órgano endocrino, ¿sí? Y les diré que libera hasta 20 hormonas del tejido adiposo. Esas células grasas que todos tenemos libera hormonas, pero les voy a nombrar dos: la leptina y la adiponectina. ¿Sí? Leptina y adiponectina. Entonces aquí les he puesto un gráfico. Aquí tenemos el tejido adiposo y fíjense qué cantidad de hormonas puede liberar. Aquí dice leptina, adiponectina, resistina, interleuquinas, incluso liberan estrógenos. Los ovarios no son los únicos que liberan estrógenos. ¿Sí? Por eso pues una persona que es obesa tiene ginecomastia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tejido adiposo produce estrógenos y esos estrógenos hacen que la parte de las mamas crezca. Y los hombres, ¿no? Las mujeres, pues ya no se necesitan. ¿Sí? Bien, seguimos. El hueso también se comporta como un órgano endocrino. Aquí hay un ejemplo: la osteocalcina es una hormona liberada por el hueso. En el intestino también hay hormonas: la colecistoquinina y las incretinas. ¿Conocen las incretinas? ¿Su relación con la diabetes? ¿No? Bueno, eso vamos a ver en otro tema. Estos jóvenes no vamos a desarrollar. Lo único que quiero que vean aquí es lo siguiente. Tenemos distintas glándulas endócrinas. De hecho, este es un resumen de toda la endocrinología. ¿Sí? Cuando estemos en algunos otros temas, pueden volver a esa diapositiva
encima y ver qué hormonas tenemos nosotros. ¿Sí? Un ejemplo, a ver, me voy a ir a la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior se libera prolactina, hormona del crecimiento, ACTH, TSH, FSH, LH, y estas hormonas actúan sobre una célula diana o un órgano diana. Aquí están las mamas, el hígado, el corteza suprarrenal, la fórmula, ¿sí? Pero esto es solamente para que se den cuenta la cantidad de hormonas que tenemos en nuestro organismo. ¿Sí? Vamos a sacar. Biosíntesis, procesamiento y liberación. ¿Cómo se sintetizan las hormonas? Vamos a hablar de cómo se sintetizan las hormonas proteínicas, ¿sí? Los péptidos y las proteínas. ¿Por qué? Porque cada grupo se sintetiza de manera diferente. No es lo mismo las proteínas, los esteroides ni los aminoácidos. Entonces empezaremos hablando de las proteínas, ¿sí? Este es un dibujo bien bonito que me he encontrado en un libro, no sé si lo ubican, es un libro de fisiología. Guyton es muy famoso. Silverton, ¿han leído fisiología de Silverton? No, qué triste. Bueno, jóvenes, atentos. ¿Qué es lo que tenemos representado aquí? Esta es una célula, ¿sí? Todo esto es el citoplasma. Aquí tenemos el retículo endoplástico rugoso, aparato de Golgi, y aquí estamos viendo cómo se libera la hormona hacia la circulación sanguínea. Pero iremos viendo por pasos, ¿sí? Fíjense qué tan bonito, didáctico es este libro. Aquí dice 1, fíjense donde dice 1, ¿sí? ¿Cómo empieza la síntesis de las hormonas proteínicas o péptidos? Aquí dice: el RNA mensajero en los ribosomas une a los aminoácidos formando la pre-pro-hormona. ¿Sí? Nos vamos a quedar con esto. Entonces hay un RNA mensajero. Fíjense, esta cosa verde que parece un gusanito es el RNA mensajero, que seguramente se ha liberado del núcleo, ¿no? El RNA mensajero viene desde el núcleo y llega hasta los ribosomas y el retículo endoplástico rugoso. Vamos a agregar eso, ¿sí? Ribosomas y retículo endoplástico rugoso. ¿Qué se forma aquí en el retículo endoplástico rugoso? Podría ser una pregunta. La pre-pro-hormona. ¿Sí? Aquí dice pre-pro-hormona. Esta pre-pro-hormona es liberada del retículo endoplástico rugoso. Fíjense, aquí dice 2. ¿Y cómo se libera? Se libera como pro-hormona. ¿Sí? Qué bonito. Ha salido del retículo, ahora es pro-hormona. Esta prohormona es transportada por vesículas de transporte y llega al complejo o aparato de Golgi. Entonces aquí tenemos al aparato de Golgi, ¿ok? Y el producto de este aparato de Golgi sería ya pues la hormona, ¿no? Entonces la hormona sale, se une a una vesícula secretora, y cuando hay una señal que estimule a esta célula, esta hormona se libera hacia la circulación sanguínea. Lo haremos más fácil. En el retículo endoplástico está la preprohormona. Sale, se llama prohormona. Entra al aparato de Golgi, sale del aparato de Golgi, se llama hormona. Y aquí está esperando en una vesícula una señal para salir hacia la circulación sanguínea. ¿Me han entendido? Sí. Claro que sí. Esmeralda. Sí. Bien jóvenes, esto no es necesario leerlo. Fíjense, aquí está la preprohormona, aquí tenemos la prohormona, y aquí esta prohormona ya se va a transformar en una hormona como tal, ¿sí? La insulina, ese es un ejemplo, ¿sí? Bien, esto no es necesario que lo lean ni lo interpreten, solamente era una representación práctica. Los esteroides, ¿cómo se forman las hormonas esteroideas? Habíamos dicho que todas las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol, ¿correcto? ¿Verdad?
derivadas del colesterol. Aquí dice colesterol. ¿Ok? Este es un ejemplo de lo que pasa en la corteza suprarrenal. ¿Sí? Todo esto imagínense que es la corteza suprarrenal. Ustedes sabrán que aquí se libera pues lo que es la aldosterona, el cortisol y también andrógenos. ¿Sí? Eso saben por definición. Entonces, lo que pasa en la corteza suprarrenal es que a partir de este colesterol y por medio de reacciones enzimáticas se van a formar esas hormonas que les he nombrado: cortisol, aldosterona y los andrógenos. ¿Cuáles son los andrógenos? Aquí tengo algunos: androstenediona, testosterona, dehidrotestosterona y la dehidroepiandrostenediona sulfatada. Suena probablemente así, pero ya se van a familiarizar cuando avancemos este tema en específico. ¿Sí? Lo que quiero que se les quede es que estas hormonas esteroideas se forman a partir del colesterol. Ni siquiera les estoy nombrando qué enzimas hay, porque hay como 10 enzimas que hay que memorizar, pero esto vamos a sufrir cuando hablemos de glándulas suprarrenales. ¿Sí? Muy bien. ¿Y las aminas? ¿Se acuerdan de las hormonas derivadas de aminoácidos? Les había dicho que se forman a partir de la tirosina. Y aquí está la tirosina, fíjense qué bonito la tirosina. A partir de esta tirosina se forman las catecolaminas. ¿Sí? Primero esta tirosina se transforma en dopamina, luego en noradrenalina y luego en adrenalina. ¿Sí? Aquí están las catecolaminas. Y esta tirosina, si es que está en la glándula tiroidea, pasa a formar la tetrayodotironina, o T4, y la triyodotironina, o la T3. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que se forman las hormonas derivadas de aminoácidos, a partir de la tirosina. ¿Bien? Muy bien. Seguiremos, jóvenes. Unión de hormonas en el plasma. Ya se ha formado la hormona. ¿Sí? La hormona se ha liberado, ha pasado a la sangre. Les había dicho que hay hormonas que necesitan transportadores y otras que no necesitan. ¿Se acuerdan, verdad? Esta es una representación gráfica de lo que es los vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo, imagínense que aquí hay sangre, hay plasma, etc. Y aquí están las hormonas, algunas están libres y otras están unidas a transportadores. Su objetivo es llegar a la célula diana. Aquí tenemos una célula, aquí tenemos otra célula. Entonces, ¿qué dice aquí? Las hormonas pueden circular en forma libre o unidas a proteínas. ¿Bien? Eso ya les he dicho. Para que me entiendan el gráfico, todo lo que es un redondito naranja o amarillo, creo, son hormonas libres. ¿Ok? Estas hormonas libres no necesitan transportador y pueden pasar directamente hacia la célula diana. Todo lo que es de un color rojo son hormonas unidas a proteínas. Entonces, este rojito es una hormona que está unido a este rojo grandote de aquí, que sería una proteína. ¿Sí? Ejemplo de hormona libre, la T4 libre, pues, un clásico, ¿no? Ejemplo de hormona unida a proteína, la T4 total. ¿Sí? Ahora tenemos proteínas transportadoras. ¿Para qué tipo de hormonas son necesarias las proteínas transportadoras? ¿Se acuerdan? Proteínas esteroideas, ¿cuál? Esteroideas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos transportadores. Por ejemplo, la TBG, que es necesaria para las hormonas tiroideas, la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales, esto será pues necesario para la testosterona, estrógenos. La CBG, que es la globulina transportadora de cortisol, esto será necesario para transportar el cortisol. ¿Sí? Pero estos son algunos ejemplos de proteínas transportadoras. ¿Para qué necesitamos proteínas transportadoras? Obviamente, uno, para transportar, lógico. ¿Sí? Dos, estas proteínas sirven como reservorio hormonal. ¿Ok? Reservorio hormonal. Es un pool de hormonas. Reservorio hormonal. Bien. 3. Ralentiza el metabolismo o recambio de hormonas, evitando su eliminación rápida. En palabras sencillas, evitan la rápida eliminación de las hormonas. ¿Sí? Evitan la rápida eliminación de las hormonas. Para eso es necesario los transportadores. ¿Sí?
Muy bien, ya sabemos cómo se transportan. Hablaremos del metabolismo hormonal. ¿Sí? Hay un metabolismo que puede producir mayor actividad de la hormona y otro metabolismo que puede degradar o inactivar a las hormonas. Ejemplo, ¿cómo se produce mayor actividad? La 25-hidroxivitamina D se transforma en 1,25-dihidroxivitamina D y por lo tanto esta 1,25-dihidroxivitamina D es más activa, es más potente en su efecto. ¿Sí? Aquí vemos un gráfico donde vemos pues la síntesis de vitamina D, no sé si se acuerdan todavía de esto. Se sintetiza a nivel de la piel, pasa al hígado, luego pasa al riñón, y en el riñón es donde se sintetiza la forma activa de la vitamina D. ¿Sí? Esto vamos a hablar igual cuando hablemos de vitamina D. Otro ejemplo, la androstenediona se convierte en testosterona y obviamente la testosterona tiene mayor potencia que la androstenediona. ¿Sí? Otro tipo de metabolismo, degradación o inactivación. En el caso de las hormonas esteroideas, estas hormonas esteroideas no pueden estar toda la vida en la sangre, ¿sí? Entonces necesitan inactivarse o degradarse, por lo tanto se convierten en metabolitos inactivos, principalmente mediante procesos de sulfatación. Esto se da a nivel del hígado, ¿ok? Para que me entiendan. Cuando una hormona cumple su vida útil y es esteroidea, pasa sus últimos días en el hígado, porque es en el hígado donde se inactiva. ¿Sí? Hormona tiroidea. ¿Cómo se degrada una hormona tiroidea? Fácil, por la desyodación. Recuerden que las hormonas tiroideas se forman a partir del yodo. Entonces, si les quitamos el yodo, se degrada y se inactiva. Otro ejemplo. Hormonas proteicas, que son la mayoría. ¿Cómo se degrada o inactiva estas hormonas? Mediante degradación lisosómica, es decir, entra a la célula y ahí están los lisosomas esperándole para degradar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no se inactivarían o se degradarían? Es como les he dicho al principio, estas hormonas pues permanecerían con su efecto durante mucho tiempo y eso también es malo. ¿Okay? Regulación de los niveles hormonales, mucha introducción, ¿no? Ya pasemos a la acción, dicen algunos, saber en general, pero no, esto necesitan saber. ¿Ok? Retroalimentación positiva y negativa. Aquí voy a volar, jóvenes, porque esto era parte de su tarea. Aquí tenemos un ejemplo de retroalimentación. Arriba tenemos el hipotálamo, hipófisis, glándula endócrina y célula efectora. En el hipotálamo se liberan hormonas, GHDH, TDH, esto ya habíamos hablado, en la hipófisis igual, en las glándulas periféricas igual, y esas actúan sobre una célula blanca. ¿Sí? En eso se basa el mecanismo de retroalimentación, pero iremos un poquito más a detalle. Retroalimentación negativa, concepto, eso es donde se ha complicado mucho. Capacidad de una hormona de inhibir a la hormona trófica que impulsó su secreción. ¿Sí? En palabras clave, inhibe, corta el efecto de la hormona que la ha estimulado. ¿Sí? Ejemplos clásicos. Aquí arriba tenemos el hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea. Fíjense, en el hipotálamo se libera la TRH. ¿Sí? Esta TRH estimula la producción de TSH, esta TSH estimula la producción de T4 y T3. Y esta T4 y T3, cuando ya están en mayor cantidad en la sangre, viajan otra vez hasta el hipotálamo y la hipófisis para frenar la producción de TRH y TSH. En resumen, el exceso de hormonas frena, inhibe la producción de su principal estimulante. En este caso, TRH y TSH. ¿Sí? Retroalimentación negativa. Qué bonito. Retroalimentación positiva, un concepto muy similar. Capacidad de una hormona de estimular a la hormona trófica que impulsó su secreción. En otras palabras, pues solamente varía esto, ¿no? En la negativa inhibe y en la positiva estimula. Ejemplo. Aquí tenemos al hipotálamo. El hipotálamo libera GnRH, que
que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, estimula a lo que es la LH y FSH a nivel de la glándula hipófisis. Esto estimula la producción de estrógenos, ¿sí? Pero estos estrógenos, en vez de ir a inhibir al hipotálamo, lo que hacen es estimular su mayor producción. Fíjense, aquí hay más, ¿no? Entonces, estos estrógenos, la concentración alta de estrógenos, estimula más todavía al hipotálamo para que produzca más hormonas sexuales y así, en el caso de la mujer, se pueda dar la ovulación, ¿sí? La ovulación en la mujer se da pues por un pico de LH, no sé si recuerdan eso, ¿sí? Un pico de LH, ¿sí? Ahí están las retroalimentaciones, queridos jóvenes. Seguimos. Mecanismos de acción hormonal. Este es un tema engorroso, pero tenemos que avanzar. La hormona ya ha viajado por la sangre, qué bonito. ¿Quién la va a recibir en las células? Los receptores, ¿sí? ¿Qué son los receptores? Estructuras proteicas que median las acciones biológicas de las hormonas, ¿sí? Prácticamente son las que reciben a las hormonas, si ustedes quieren, es más fácil. Propiedades de los receptores. 4 propiedades, muy importante. Saturabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad limitada para unir un ligando, es decir, no pueden unir pues muchos ligandos o muchas hormonas. Esa es la saturabilidad. Especificidad. Cada receptor es específico de una sola hormona. ¿Ok? Por ejemplo, si no sé, si la T3 o T4 quiere actuar, no sé, a nivel de... Bueno, la T3 o T4 actúa en todo la... Voy a cambiar de ejemplo. No sé, por ejemplo, si la arginina vasopresina o hormona antidiurética quiere actuar a nivel del corazón, por ejemplo, ¿se podrá? No, no se puede, porque esta hormona antidiurética solamente actúa a nivel de las células del túbulo contorneado proximal, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, tal vez no me han entendido porque no tiene mucha teoría, pero ese es un ejemplo, ¿sí? Tercero, reversibilidad. Capacidad de disociarse del ligando. Es decir, cuando una hormona se une a su receptor, no se va a quedar pues, unido toda la vida. Tiene que haber algún momento en que esta hormona se salga de ese receptor. 4. Afinidad, capacidad de unir un ligando a bajas concentraciones. Y esto es bien bonito, porque una hormona, para ejercer su efecto, no necesita estar en altas concentraciones. De hecho, toda hormona, jóvenes, siempre tiene bajas concentraciones. Por eso, pues, se las mide en nanogramos, microgramos. No sé si alguna vez han visto un laboratorio de una hormona. La glucosa se mide en miligramos, por ejemplo, ¿no ven? Pero las hormonas no, en nanogramos, microgramos, picogramos, ¿por qué? Porque tienen una baja concentración, son poquitas, ¿sí? Tipos de receptores, eso es lo más importante quizás de esta diapositiva. Se lo clasifica en receptores de membrana, citoplasmáticos y receptores nucleares. Los receptores de membrana aceptan a los péptidos, proteínas y catecolaminas. Péptidos, proteínas y catecolaminas, ya saben qué son esos. Los receptores que están en el citoplasma aceptan o se unen con las hormonas esteroideas. Y los receptores que están en el núcleo se unen con las hormonas tiroideas. ¿Okay? Esto es pregunta de examen, fácilmente, jóvenes. ¿Okay? Atentos con eso. Hablaremos de los receptores de membrana. Esto solamente lo voy a nombrar, queridos jóvenes, porque esto es más de especialidad, no tanto de un nivel básico para ustedes, ¿sí? Pero solo lo voy a nombrar. Los receptores de membrana se dividen en 5 tipos de receptores, acoplados a proteína G, que son los más numerosos. Aquí está un receptor acoplado a proteína G. Ejemplos de hormonas que actúan en estos receptores: LH, TSH, FSH, PTH, ACTH y todas las H's, ¿sí? Otro grupo, los receptores unidos a tirosina quinasa. Aquí tenemos 2, dice aquí.
Este es un receptor tirosina quinasa. ¿Ok? ¿Qué hormonas se unen? Insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1. ¿Ok? Otro ejemplo de receptor de membrana, receptor de citocinas. Aquí se une la hormona del crecimiento y la prolactina. Hay otro grupo que se llama receptor de membrana unido a serina quinasa y otro grupo que es el receptor unido a guanilina ciclasa. ¿Ok? Lo que sí quisiera que se queden por lo menos aquí, jóvenes, es que en los receptores de membrana están los receptores acoplados a proteína G. ¿Sí? Y quizás saberse esos cinco tipos de receptores en la membrana, pero nada más. Repito, es muy engorroso aprenderse todo eso. De hecho, ni un residente de endocrino se memoriza todo eso. Problemas con ellos. Pero bien, eso. Seguimos. Receptores citoplasmáticos. Esto lo voy a hacer igual práctico. ¿Ya? Parece un poco complejo toda esta diapositiva. Habíamos dicho que actúan principalmente los esteroideos, ¿no? Cortisol, aldosterona, andrógenos, progesterona. ¿Okay? Fíjense, eso es bonito, solo quiero que se fijen. Aquí está la sangre, aquí tenemos una hormona esteroidea. Fíjense, esta hormona esteroidea para entrar a la célula necesita algún receptor que le agarre. No, fíjense cómo se está pasando directo, ¿sí? Por difusión simple, pero fíjense quién la está esperando aquí en el citoplasma. Aquí dice receptor citoplasmático, ¿no? Entonces esta hormona se une a su receptor en el citoplasma y posteriormente pasa hasta el núcleo. Y en el núcleo pues ejerce su efecto, que seguramente será la transcripción de RNA mensajero para producir proteínas. Lo que quiero que vean y se queden en la memoria es que este receptor está aquí en el citoplasma. ¿Sí? Receptores nucleares, ejemplos. Esto es importante, jóvenes. Las hormonas tiroideas, estrógenos, vitamina D y el ácido retinoico, que es una hormona también, tienen receptores nucleares. Fíjense el ejemplo de la T3 o la T4, pasan por la membrana celular, no necesitan receptor aquí, entran al citoplasma, se entran por el núcleo y llegan hasta el receptor de hormonas tiroideas que le está esperando en el núcleo. ¿Sí? Ok, ahí están los tres tipos de receptores. De citoplasma y nucleares son fáciles. Los más complicados son los de membrana, que se subclasifican en ciclo. ¿Bien? Ya vamos a acabar, jóvenes, resistan. Ritmos biológicos. Esto es algo clásico que ya lo han visto. ¿Sí? Hay un ritmo circadiano. ¿Qué significa ritmo circadiano? Que hay una variación de 24 horas. Es un ritmo que se produce en 24 horas o en un día, ¿no? Ejemplo, el cortisol. El cortisol tiene un ritmo circadiano. ¿A qué hora se elabora más cortisol, joven? 7 no, 5. De 6 a 8 de la mañana. ¿Sí? De 6 a 8 de la mañana. Varía de libro a libro, pero en general llega hasta las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Y a qué hora se libera menos cortisol? En la noche, ¿no? En la noche. Bien, ¿será bueno tener cortisol en la mañana? Sí, porque tenemos más energías. Lógico, bueno, seguro. La TSH es otra hormona que cumple un ciclo circadiano, es lo mismo, se libera más en la mañana y menos en la noche. La hormona del crecimiento, ¿a qué hora se elabora más? En la noche, ¿no? Mientras nosotros estamos durmiendo se elabora más hormona del crecimiento. Y esto es importante en los niños. ¿Por qué a los niños les decimos que duerman entre 8 a 10 horas y se duermen a las 9 de la noche? ¿Es malos? Para que crezcan. Lógico, ¿sí? Si un niño no duerme entre 8 a 10 horas, va a tener problemas del crecimiento. ¿Sí? Seguimos. La melatonina es otra hormona que se libera en la noche. ¿Sí? ¿Para qué sirve la melatonina? Para el sueño, para dormir. ¿Sí? Es la hormona del sueño. Otro ritmo ultradiano. El ritmo ultradiano es inferior a 1 minuto. ¿Okay? Ejemplos, la GnRH y la insulina son hormonas que se producen en pulsos y no tienen predominio ni en la mañana ni en la noche, sino que se van secretando
hora tras hora por pulsos. Insulina y la GnRH. Por ejemplo, la insulina. ¿En qué momento se elabora la insulina? Entonces cuando comen cualquier cosa, ahorita han desayunado, se libera insulina, luego va a bajar. Seguramente luego almorzarán, otra vez se va a liberar la insulina y así sucesivamente. ¿Sí? Infradiano, superior a un día. Ejemplos, FSH, LH, y están relacionados principalmente con el ciclo menstrual o con la ovulación, ¿no? La ovulación se da pues en el día 14, ¿no? En las mujeres, y el ciclo menstrual cada 28 días. Ese es un ritmo infradiano. 3 diapositivas más jóvenes, por favor. ¿Sí? Jóvenes, espero que estén emocionados como yo cuando explico las clases. Esto es importante. Ya hemos acabado generalidades, ¿sí? Pero hay 3 diapositivas más que necesito que entiendan para entrar a patologías, ¿sí? Principales mecanismos de enfermedad endocrina. Toda glándula endocrina se enferma o se manifiesta por hiperfunción, hipofunción y resistencia a la hormona. ¿Sí? Sé que esto ya lo saben. Hiperfunción. Enfermedades por hiperfunción. ¿Ok? Las enfermedades por hiperfunción pueden ser las siguientes. En esta imagen, ¿qué enfermedad ven? Aquí está la mujer, toda bonita, y aquí son 5 años después. He descubierto un tumor. ¿Qué fases tiene? Miren esa nariz ancha, sus labios gruesos. Acromegalia. Sí, esta es una fases acromegalia. ¿Sí? Una enfermedad por hiperfunción de una glándula es la acromegalia, donde existe una neoplasia, un adenoma hipofisario que empieza a producir exceso de hormona del crecimiento, ¿no? Esta es una enfermedad por hiperfunción, acromegalia. ¿Qué ven aquí? Hipertiroidismo, enfermedad de Graves. ¿Sí? La enfermedad de Graves también es por hiperfunción. ¿Por qué? Porque empieza a producirse exceso de T4 y de T3, ¿no? Otra enfermedad por hiperfunción. Cushing, síndrome de Cushing. ¿Qué hormona está en exceso? El cortisol, ¿no? Entonces, estas son enfermedades por hiperfunción, exceso de hormonas. ¿Bien? Vámonos al otro extremo, enfermedades por hipofunción. La glándula no se comporta de buena manera. ¿Qué ven aquí? Una mano blanca y una mano negra. Es de la misma persona, por si acaso. ¿Okay? Cuando alguien se empieza a pigmentar de un tono más oscuro en su piel, es una enfermedad de Addison hasta que se demuestre lo contrario. ¿Okay? La enfermedad de Addison se da por deficiencia de cortisol, ¿no? Hay déficit de cortisol, es una enfermedad por hipofunción. Bueno, esta imagen no es tan representativa. Lo que quiero mostrarles es que a esta persona le han operado de la tiroides. Seguramente tenía un cáncer, ¿ya? Le han operado de la tiroides y por lo tanto, ¿cómo estará la producción de T3 y T4? Disminuida ya de tiroides, ¿no? Entonces, esta puede ser una enfermedad por hipofunción porque ya no se elabora hormona tiroidea. Otra enfermedad, no yéndonos tan lejos, es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? La tiroiditis de Hashimoto es la primera causa de hipotiroidismo en el mundo. ¿Sí? Eso también es un ejemplo de hipofunción. Finalmente, resistencia a hormonas es otro mecanismo por el cual no funcionan bien estas hormonas. Y tal como dice su nombre, el problema está en que el receptor de esta hormona no va a cumplir su función, no va a engranar, no va a unirse con su hormona. ¿Sí? Esa es la resistencia a hormonas. Un ejemplo clásico, miren este señor, miren su cuello, en la tele se ve mejor. ¿Qué es esto? Acatosis nítrica. ¿Por qué se da la acatosis nítrica? Por resistencia a la insulina. Entonces aquí el problema está en que el receptor de la insulina no se une de manera adecuada a la insulina. ¿Sí?
Y bueno, este es un ejemplo de una enfermedad bien rara llamada osteodistrofia hereditaria de Albright, que seguramente lo realizaremos cuando hacemos cáncer, ¿sí? Pero esta es una enfermedad que también se da por resistencia a hormonas. Dicho esto, jóvenes, tengo la